8:09 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, asambleísta Nathalie Farinango. Le invitamos para hablar sobre la aplicación de la Ley de Transparencia Social, que regula el financiamiento de las fundaciones, partiendo de un hecho. El presidente de la República publicó hace poco el decreto 191, con el que expide el reglamento de la Ley de Transparencia Social, con la que el gobierno pretende, se ha dicho el argumento, prevenir o detectar posibles flujos económicos ilícitos. El reglamento desarrolla la aplicación de la ley. En ese sentido, quisiera el primer comentario del asambleísta Nathalie Farinango. ¿Cómo ve usted este reglamento que aplica la Ley de Transparencia Social? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo afectuoso a quienes nos miran y nos escuchan. Bueno, el reglamento expedido por el Ejecutivo hace 2 días, si mal no recuerdo, precisamente hace aplicable la Ley de Transparencia Social, que buscaba que organizaciones sin fines de lucro no sean utilizados para fines ilícitos o el crimen organizado, que rescatábamos siempre la importancia de estas organizaciones sin fines de lucro en el trabajo humanitario, en preservación del ambiente y demás, pero que no pueden ser utilizados de ninguna manera para otros fines ilícitos. Y eso es lo que se pretende viabilizar justo con la expedición del reglamento. Sí, efectivamente, como hoy publica a diario El Universo, este reglamento a la Ley de Transparencia Social fue publicado en el 8º suplemento del registro oficial del martes último, 28 de octubre, y constan, entre otros, un artículo y 2 disposiciones generales en los que se prohíbe a las organizaciones sociales o fundaciones desarrollar acciones que busquen paralizar actividades mineras legales en el país. Es decir, aquí hay una precisión frente a lo que pudo haber ocurrido en el Ecuador. Sobre todo, proteger de que las organizaciones sin fines de lucro no protejan la minería ilegal. Creo que es uno de los graves problemas que tenemos dentro de nuestro país. Entonces, organizaciones sin fines de lucro que fueron constituidas para un objetivo determinado no pueden utilizarse para otros fines, yéndose en contra de los objetivos para los cuales fueron constituidos. Ahora, uno de los objetivos, tanto de la ley cuanto del reglamento, es regular las actividades de las ONG, las organizaciones no gubernamentales, y organizaciones sin fines de lucro, para evitar que puedan usarse como herramientas para el lavado de activos o el financiamiento de actividades ilícitas o criminales. Sí, era uno de los objetivos principales de la Ley de Transparencia Social, siguiendo recomendaciones internacionales, entre ellos recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, que detectaban que podrían ser actores de riesgo y que la ley justo determinó niveles de riesgo para que puedan presentar las debidas justificaciones de dónde provienen los fondos, si los fondos que utilizan son de origen lícito, y así también prevenir uno de los delitos graves que existen en el país, como es el delito de lavado de activos. En el artículo 4 de este reglamento se indica que las organizaciones sociales no podrán intervenir directa o indirectamente en actividades orientadas a obstaculizar o interferir en proyectos mineros legalmente autorizados, pero sí podrán desarrollar programas sociales relacionados con dichos proyectos con la aprobación del Ministerio del Ramo. Es decir, aquí hay una regulación que impide que hagan lo que se presume venían haciendo y que facilita el desarrollo social, en este caso, en la explotación racional de la minería. Sí, con los objetivos con los cuales fueron constituidos las organizaciones sin fines de lucro, entre ellos fundaciones, que son primordialmente de origen humanitario, de socialización, inclusive de varios temas, y que llegan en beneficio directo a la ciudadanía. Siempre y cuando cumplan con ese objetivo, pues no van contrariado con ninguna norma, y creo que eso es lo que busca principalmente el reglamento, y que no pierda el objeto por el cual se aprobó primero en la Asamblea Nacional la Ley de Transparencia Social y que hace 2 días se expidió su reglamento. Es muy enfático este reglamento. En el artículo 6, en la disposición sexta, se menciona que las ONG no podrán usar fondos provenientes de donaciones locales o extranjeras para promover,
financiar o ejecutar acciones destinadas a la paralización de actividades mineras o de los derechos mineros establecidos en la ley de minería, que deviene del año 2009, recuerdo, y que legalmente otorgados por el ente rector con la finalidad de evitar riesgos de corrupción. Bueno, lo anunciaba hace un momento en la entrevista. Creo que la lucha contra la minería ilegal nos debería competir a todas las instituciones públicas, pero también a las instituciones y organizaciones civiles, de la sociedad civil. Y en ese aspecto, pues, irse en contra, digamos, de proyectos mineros, y dejar ese espacio para que pueda irse también la minería ilegal, creo que no es lo correcto. Entonces, creo que eso es lo que principalmente busca este artículo del reglamento y que va conforme a la Ley de Transparencia Social aprobada por la Asamblea Nacional. En este reglamento también se establece que a las organizaciones que incumplan estas disposiciones se les suspenderá la personería jurídica por 4 años sin perjuicio de otras acciones legales. Es decir, en esto o cumplen o simplemente son suspendidas. Bueno, las disposiciones que contempla tanto la Ley de Transparencia Social como el reglamento buscan principalmente que puedan justificar los fondos. Y si no se pueden justificar los fondos, pues sí dan espacio a que puedan ser utilizadas como motores para lavar activos. Y por supuesto que una de las sanciones tiene que ser perder la personería jurídica. Pero todas las fundaciones que hacen un trabajo correcto, que pueden justificar los fondos, como decíamos en el debate inclusive de la ley, no deberían por qué temer, porque todos deberían justificar de dónde provienen esos fondos y de dónde están canalizados, y no rendirles cuentas al Estado, nada más rendirle cuentas principalmente a quienes son sus donantes y quienes hacen esa subsistencia de las organizaciones sin fines de lucro. En definitiva, asambleísta Nathalie Farinango, con este reglamento que desarrolla la aplicación de la Ley de Transparencia Social, ¿se busca prevenir, detectar posibles flujos económicos ilícitos? Ese es el objetivo principal de la ley, por el cual se creó la ley, sin buscar criminalizar a ninguna organización sin fin de lucro. Creo que eso también quedó desmontado en el transcurso del debate de la Ley de Transparencia Social, es acogerse a estándares internacionales y no permitir que organizaciones sin fines de lucro sean utilizados para otros fines diferentes a los cuales fueron constituidos. También hemos escuchado tanto en el debate cuanto en el desarrollo de la ley y ahora del reglamento que se quiere enfrentar un posible caldo de cultivo para el lavado de activos, la financiación del terrorismo o la evasión fiscal, desviando recursos que deberían destinarse al bienestar social. Bueno, el crimen organizado ha permeado en varias instituciones del Estado, como conocen, pero también en organizaciones de la sociedad civil. Lo correcto y lo que debe hacer la Asamblea Nacional y el Estado es impedir mediante una regulación normativa, expedición de leyes que no puedan, y prevenir sobre todo, de que no puedan seguir permeando en organizaciones de la sociedad civil, pero tampoco en instituciones del Estado. En ese aspecto, pues se creó la normativa y, como decíamos, el objetivo principal es que no se utilicen las organizaciones sin fines de lucro para fines diferentes a los que fueron constituidos. Este nuevo reglamento que reemplaza al expedido el 23 de octubre del 2017, es importante precisarlo, y entre las disposiciones ordena la derogatoria de este reglamento para el otorgamiento de personería jurídica a las organizaciones sociales. ¿Cuál sería la diferencia entre el que regía desde el 23 de octubre de 2017 y este nuevo con la Ley de Transparencia Social? Bueno, es una norma mucho más expresa, una norma que se acoge a estándares internacionales, a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y que no busque criminalizar a ninguna organización social, sino que existe un marco regulatorio que prevenga que pueda ser utilizado para el cometimiento de delitos. Ahora, este nuevo reglamento conforma una serie de obligaciones que deben cumplir las denominadas organizaciones sociales sin fines de lucro. Y ahí se cita fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, y dice la norma de más formas organizativas reconocidas en la Constitución y la ley. Es decir, aquí se involucra a todas estas organizaciones.
Sí, y por eso es que en esa diferenciación deben presentar diferentes justificaciones dependiendo el nivel de riesgo de cada tipo de organización. No es lo mismo organizaciones que reciban financiamientos internacionales a grandes cantidades a otras fundaciones o organizaciones de la sociedad civil que no reciben ese financiamiento. Entonces, por eso también dentro de la normativa de la Ley de Transparencia Social, que se replica también en el reglamento, existe esa diferenciación de organizaciones dependiendo del nivel de riesgo. Ahora, para llegar a estos textos, se entiende que se detectó, pasamos hace poco, hechos como el paro indígena o las acciones en contra formal de explotación minera, el caso de Cuenca, en Loma Larga. Esto llevó a la inclusión de que las organizaciones sociales no podrán invertir directa ni indirectamente en actividades orientadas a obstaculizar o interferir con proyectos mineros legalmente autorizados. Es decir, esto ya queda prohibido expresamente para que se repita un hecho ya en desarrollo como Loma Larga en el Austro Ecuatoriano. Primero, recordarle a la ciudadanía que la Ley de Transparencia Social se aprobó inclusive antes de las movilizaciones. Entonces, ya había, digamos, esas presunciones de que podrían utilizarse organizaciones sin fines de lucro para otros fines diferentes a los cuales fueron constituidos. Y también porque no es solo en el caso de Ecuador, hay alertas internacionales y por eso el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un grupo internacional, pone a las organizaciones sin fines de lucro como un posible riesgo de que podrían utilizarse para lavar activos. Creo que los hechos pudieron demostrar de que si no se pudieron justificar cómo se financiaron algunas paralizaciones, podría ser ese el camino. Pero no es el único caso, creo que es una norma preventiva, una norma que deben respetar las organizaciones sin fines de lucro y que el Estado está para eso, para prevenir que en temas tan loables como las que cumplen las organizaciones sin fines de lucro en ayuda humanitaria sin ser parte del Estado, no puedan utilizarse para otros fines. Porque precisamente, y uno de los casos que citábamos durante el debate, es el tema de Fundación Renova, que utilizaron esta organización sin fines de lucro porque les daban ese caparazón de que estaban cumpliendo con temas humanitarios para meter armas, digamos, a las cárceles. Y eso no se lo puede permitir y por eso hay este marco normativo, regulatorio, preventivo. Ahora, cierto es lo que usted señala, que fue después de los hechos consumados, y si esto se aplica a futuro, ¿no podría repetirse escenas como las que se ha visto durante las últimas semanas en el Ecuador? Sobre todo escenas de violencia. No quiero igual ahí confundir a la ciudadanía, que nosotros siempre hemos respetado desde el primer momento que se anunciaron las paralizaciones, que respetábamos el legítimo derecho a la protesta social y a la resistencia. No justificábamos los hechos de violencia. Creo que eso no está dentro del marco a la resistencia y a la protesta y sobre todo quienes financiaban a los infiltrados que estaban dentro de las protestas. Eso no se podía permitir y creo que una de las acciones que tomó el gobierno en ese aspecto ayudaron a que no lleguen a incendiar las ciudades, entre ellas nuestra ciudad de Quito. Y hay, asambleísta Natalie Farinango, hay al menos sospechas, ya esto es a futuro, pero que en las últimas manifestaciones, incluso lo de Cuenca, haya habido organizaciones sociales que pudieran haber invertido directa o indirectamente en actividades orientadas a obstaculizar o interferir estos proyectos. Bueno, yo considero que ahí el Centro de Inteligencia Estratégica hizo un buen trabajo justo por adelantarse a aquello y la Unidad de Análisis Financiero y Económico adelantarse a aquello, previno de que sean más grandes los hechos de violencia dentro de nuestras ciudades y que terminen en los resultados del 2019, por ejemplo, incendiando la Contraloría. En ese aspecto son esos organismos y qué bueno que todavía no haya, digamos, resultado en contra de la ley de inteligencia y que se la pudo haber aplicado en ese contexto también para prevenir estos hechos violentos. Ahora, de esta ley de transparencia social y su reglamento que desarrolla su aplicación, le pregunto, asambleísta Farinango, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tendrá que verificar que se haya cumplido con las disposiciones que hoy están hasta en el reglamento y le da facultad para disponer la suspensión
de la personería jurídica de estas organizaciones por 4 años, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas. Es decir, ahora queda la cancha debidamente trazada para que no se repitan estos hechos. Sí, como ustedes conocen, aparte la superintendencia es un organismo autónomo, inclusive a la función ejecutiva, no para que digan que ahí hubo la persecución como tal, es un organismo autónomo a la función ejecutiva que puede analizar estos hechos y verificar que cumplan con todos los requisitos las organizaciones sin fines de lucro para que puedan constituirse, para que puedan seguir funcionando con normalidad y puedan seguir llevando los servicios a las comunidades, pero que nuevamente no sean utilizadas para otros fines, porque ahí precisamente solo estarían utilizándoles de fachadas y eso no se lo puede permitir. En este control entran fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales y también otras reconocidas en la Constitución y la ley. Y todas las organizaciones sin fines de lucro, pero lo mencionaba hace un ratito, hay un nivel de riesgo y los controles son diferentes dependiendo del nivel de riesgo de cada organización sin fin de lucro, dependiendo de las fundaciones, dependiendo comités y demás. En el artículo 46 de esta norma, se dispone que estas organizaciones están obligadas a denunciar actividades de minería ilegal, es decir, sobre cualquier conocimiento o indicio fundado sobre actividades con minería ilegal, así como cualquier posible vinculación de donantes, socios, proveedores o beneficiarios con dichas actividades. Absolutamente claro que serán corresponsables y esto se volviera a repetir. Por supuesto, yo sí considero que debe existir una corresponsabilidad de la sociedad ecuatoriana, principalmente las organizaciones sin fines de lucro, en denunciar actuaciones ilícitas, entre ellos la minería ilegal. Quedan entonces expuestos con este reglamento a identificar y mitigar riesgos asociados al financiamiento del crimen organizado, lavado de activos, corrupción o desvío de fondos a través de estas fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, desvío de fondos hacia actividades ilícitas, incluyendo insistentemente, como se señala, a la minería ilegal. Sí, y realmente yo personalmente no considero que sea un problema para las organizaciones sin fines de lucro en ese aspecto. Creo que las sociedades sin fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, están comprometidas en colaborar al país, en que no se propague más delitos, por ejemplo, contra el lavado de activos, que no se propague más minería ilegal en ese aspecto. La preocupación que le surgía durante el debate era que esta norma sea utilizada para un tema de persecución, y en eso hay también un artículo expreso que no se puede utilizar para temas de persecución política en ningún aspecto. Y en el otro lado, pues sí, creo que es necesario la corresponsabilidad de las organizaciones sin fines de lucro en el ámbito de denunciar los delitos que afectan a la sociedad. Hasta antes de la aprobación y vigencia de la Ley de Transparencia Social y ahora el reglamento esta semana, este martes, simplemente no había estos controles y podía quedar, sea por los hechos ocurridos o por sospechas, este financiamiento ilegal a estas acciones ilegales. No habían estos controles de manera expresa. Por ejemplo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no pedía esos registros de dónde provienen los fondos como tal. No había esa obligación de denunciar los hechos de minería ilegal, por ejemplo. Entonces ahora queda expresamente que existe una corresponsabilidad de las organizaciones sin fines de lucro a denunciar estos hechos y ayudar a mitigar que en el país no sean utilizados como vehículos de lavado de activos. Entonces, hasta la vigencia de esto, simplemente podían hacer lo que querían las ONGs, al menos algunas, incluso vincularse con el patrocinio de acciones que favorecían a la minería ilegal. En honor a la verdad, había una regulación para las organizaciones sin fines de lucro, pero no de la manera en la cual se aprobó la Ley de Transparencia Social, en la cual es más expresa y le brinda esa corresponsabilidad a las organizaciones sin fines de lucro a la hora de denunciar. Es decir, ahora habrá más control sobre el financiamiento. Más control para evitar que hayan financiamientos de origen ilícito y se los utilicen para el tema del lavado de activos. Sin embargo, pueden seguir funcionando de manera normal y ordinaria cuando contribuyan al desarrollo del país y sobre todo al cumplir esa ayuda humanitaria que muchas y la mayoría de organizaciones sin fines de lucro lo hacen en el país. Ahora tendrán que atenerse a las consecuencias, al menos si desvían esos fondos, sean nacionales o internacionales, para estos fines como el patrocinio de la minería ilegal.
Sí, y eso es algo que creo que todos estamos conscientes. O sea, si es que tienen fondos y utilizan esos fondos para otros fines diferentes a los cuales fueron constituidos, o inclusive solo utilizan para dar una fachada de fundaciones y en realidad están cumpliendo otros objetivos, deben ser sancionadas. Y la Ley de Transparencia Social y ahora con su reglamento establecen claramente cuáles son las sanciones. Bien, entonces con esta ley de transparencia social y el reglamento se va a lograr un mayor control de algo que no era debidamente y rigurosamente controlado en el país. Sí, y aparte que con la Ley de Transparencia Social, si bien hay un mayor marco regulatorio en el tema de organizaciones sin fines de lucro, también se está apuntando en otras leyes aprobadas por la Asamblea Nacional regular también instituciones del Estado, porque el delito de lavado de activos mueve sumas millonarias dentro del país y esas sumas millonarias no se pueden permitir que se utilicen organizaciones sin fines de lucro, pero tampoco ninguna organización del Estado. Nosotros en la Comisión de Régimen Económico hace aproximadamente un año aprobamos también una ley de prevención, detección y combate al delito de lavado de activos que obliga a todas las instituciones del Estado a crear unidades complementarias anti-lavado. Entonces no es direccionado a un solo sector de la sociedad, sino que todos debemos contribuir a que no sigan aumentando las cifras del delito de lavado de activos en el país. Ahora hemos hablado de las acciones de la minería ilegal, pero también el país pasó hace poco las movilizaciones en contra del proyecto minero Loma Larga, que al final fue suspendida esa aplicación, ya luego de haber sido concesionado, es decir, estaba en desarrollo, hubo la marcha y se presionó para la suspensión. Ahora en el reglamento se prohíbe a las ONG realizar acciones que paralicen a la minería legal, es decir, si hay un proyecto en Imbabura, en Zamora, en Loja, donde fuere, simplemente no se puede emprender por masiva que sea una marcha en que se suspenda si una explotación minera legal, formal, fue suscrita y está en desarrollo. Ya no podrá haber esto. Bueno, para conceder permisos, licencias y demás existe un procedimiento. Y ese procedimiento, obviamente, la sociedad civil, las organizaciones sin fines de lucro tienen que ser una parte activa y deben estar vigilantes que se cumplan con ese procedimiento. Y una vez que se cumpla con ese procedimiento, pues creo que sería erróneo y no sería correcto que se pronuncien después, porque evidentemente no estarían en protección de la naturaleza, que inclusive nuestra Constitución protege los derechos de la naturaleza, sino buscando otros fines. Y eso creo que es lo que se busca con el artículo incluido en el reglamento de la Ley de Transparencia Social. Pero si nosotros hacemos referencia al tema de Quinsacocha, las licencias y los permisos fueron hechos inclusive años anteriores a este gobierno. Y este gobierno lo que dijo, nosotros sí respetamos la naturaleza, pero necesitamos los justificativos precisamente de quienes fueron autoridades en ese gobierno y ahora son autoridades locales para poder revocar la licencia ambiental, que ya lo ha hecho. Por ejemplo, el prefecto de la SUAY, uno de los que fue parte asambleísta de la Revolución Ciudadana y hoy es prefecto. Sí, usted Cristóbal Lloret. La ciudadanía lo conoce también. Bien, muchas gracias a la presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, asambleísta Natalie Farinango, por despejar la aplicación de la Ley de Transparencia que rige en el Ecuador y su reglamento expedido este martes último. Muy amable asambleísta Natalie Farinango. Usted por la invitación, excelente día. Buen día. 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Buscando la verdad. Diálogo previsto con el experto tributario doctor Napoleón Santamaría. Temas de interés en la recaudación de impuestos, pero también la reducción del IVA al 8%, del 15 al 8% con ocasión de este próximo feriado. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.